de 4 newton. Bueno, ¿qué le vamos a llamar? La tensión, ya sabemos que es una fuerza, ¿no? Le vamos a llamar fuerza de 4 newton. Y es la fuerza número 4 del sistema que estamos analizando. Y bueno, y me están diciendo que hay otra fuerza aquí. Y aquí hay un ángulo de 30 grados. Y esa es la fuerza que me dicen que es la fuerza 5 que mide 3 newton. Okay, entonces aquí hay una fuerza, Bueno, cada fuerza representa una cuerda. Y luego tenemos, bueno, tenemos otra fuerza que está más o menos es otra cuerda, que es la fuerza 3, que es igual a 2.5 newton, y tiene un ángulo aquí de 50 grados. Y hay una fuerza que está completamente en la vertical, y la fuerza 2, que es igual a 3.5 newton. Y bueno, y hay otra fuerza que sale de aquí. Digo que son muchas fuerzas. La fuerza 1, que es igual a 3 newton. Y bueno, aquí vale 45 grados. Y tenemos una fuerza que sale así. Y esa fuerza es la fuerza número 6, que es igual a 2 newton. Y aquí son 20 grados. Ahí está el sistema de fuerzas, chicos. Que es lo que quieren aquí que calculemos la resultante de este sistema de fuerzas. Cada fuerza viene siendo una cuerda. Y te quedas observando y te das cuenta, bueno, aquí está el sistema. Este sistema tiene varios componentes. Aquí, como son muchas fuerzas, muchas flechas, no son dos ni tres, aquí es donde ya empezamos a calcular este problema estático utilizando la sumatoria de fuerzas en X y Y. ¿Listo, listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, en este sistema de fuerzas, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va así. Ok, lo que hago es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me va a ayudar a mí a comprender mejor el sistema. Y bueno, tengo la fuerza 1, que está aquí. Aquí está. Esta fuerza 1, que tiene un ángulo de 45 grados, que sabemos que esa fuerza 1 es igual a 3 newton. Bueno, si observas, si yo proyecto hacia el eje Y, que acuérdate que este es el eje Y,
tengo una componente, lo voy a poner aquí a la orillita. Tengo una componente de la fuerza 1, mira, de la fuerza 1X. Tengo una componente aquí. Y tengo también una componente aquí, miren. Pero esta es la componente en X, perdón. Esta sería la fuerza 1 en Y. Me lo dejo poner de aquel lado. Y esta es la fuerza X, la fuerza 1 en X. Estas dos componentes son las componentes de esta fuerza. Y te recuerdo que cuando nosotros estamos con el sistema de fuerzas, te recuerdo lo siguiente, que para encontrar una componente de una fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y para y para las fuerzas en Y es F por el seno del ángulo. ¿Sí? Hay que recordar eso. Quiere decir que este va a ser igual. Esta es la fuerza principal, sería la fuerza 1 por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Manejaremos este ángulo de 45 grados. Bueno, aquí está la componente de esta fuerza, la fuerza 1. Bueno, la fuerza 2, esa podemos observar que no tiene componente. Es decir, no tiene componentes porque está exactamente en el eje. Mira, es un poquito más. Este está exactamente en el eje, en eje Y. Es decir, que la fuerza 2 de 3.5 newton no tiene componentes, bueno, no tiene componentes en X porque está perpendicular, está sobre el eje Y. Bueno, y en la fuerza 3, lo voy a poner aquí, la fuerza 3, que tiene 50 grados, que aquí son 50. Bueno, si proyecto hacia acá, tengo una componente en Y de la fuerza 3. Claro que esta sería la fuerza 3Y. Y acá tendría una componente en X de la fuerza 3X. Esta tiene dos componentes. ¿Sí? Sí me voy explicando, chicos. Y Sí, la fuerza, sí, sí, perfecto, mira. Y la fuerza 4, qué bueno que me estoy explicando. Si no me regreso, chicos, ¿eh? Es importante entenderle. Bueno, mira, la fuerza, no sé qué color usar, azul o verde. Bueno, no sé qué color sea. No quiere, se congeló. Ah, ya. Quién sabe qué color sea. Bueno, entonces hay una fuerza que está perpendicular. Creo que salió medio amarillo. Pero esta fuerza que está aquí perpendicular, muchachos, es la fuerza 4, que es igual a 4 newton. Y está sobre el eje X. No tiene componentes en Y, porque está sobre el eje X. Y bueno, voy con la fuerza 5. La fuerza 5 también va a tener dos componentes. Deja ponerlo con este color rojo. Ok, tengo aquí 30 grados. Y si proyecto hacia acá, aquí voy a tener una componente de la fuerza 3 de F5, perdón. Este es Newton. F5 en X.
Y si proyecto hacia acá, voy a tener una componente, pero en Y, F5 en Y. Y ahí se están viendo todas las fuerzas, todas las fuerzas que existen y sus componentes. Y bueno, y ya finalmente, la fuerza 6 está marcado hacia acá. Esa fuerza 6 que es igual a 2 newton y que aquí son 20 grados. Si proyecto hacia acá, aquí puedo ver una componente en X de la fuerza 6, F6X. Si proyecto hacia acá, puedo ver la otra componente de la fuerza 6 en Y. Bueno, ahí está todo el sistema, cómo está. Las componentes en X se obtienen con esta fórmula y las de Y tienen con esta fórmula. Entonces, nosotros para resolver este tipo de sistema de fuerzas en estática, para calcular la resultante, nosotros utilizamos la fórmula, la fuerza resultante, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Y para calcular el ángulo, usamos tangente del ángulo es igual a la sumatoria de fuerzas en Y entre las sumatorias de fuerzas en X. Esas dos fórmulas se utilizan para encontrar la resultante y el ángulo que me están pidiendo de ese sistema de fuerzas. Pero vamos a analizarlo tranquilamente. Esto es esto mismo, pero claro que los componentes aquí no se ven. Aquí les tuve que poner de diferente color para que lo vean. Listos. Vamos a comenzar. Como esto está en equilibrio, chicos, quiere decir que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y se igualan a cero. ¿Por qué se igualan a cero? Porque el sistema está en equilibrio, está estático. Muy bien, entonces me voy a mover hacia acá para empezar a utilizar la sumatoria de fuerzas. Mira, la sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar igual a cero, igual que las sumatorias de Y. Pero nada más que hay que fijarnos muy bien. Mira, me estoy dando cuenta que en el eje X tengo una, dos, tres fuerzas que van hacia el lado positivo. ¿Te acuerdas que el lado positivo es hacia acá? Y el lado negativo es hacia acá. Y tengo aquí dos fuerzas del lado negativo. Mira, estas dos componentes. Es decir, fíjate, en la sumatoria de X tengo esta fuerza. Tengo la componente de la fuerza 3, mira. En X, aquí está, mira. Y también tengo la fuerza 4, mira, aquí está. Y también tengo la componente de la fuerza 5 en X. Son positivas, ¿por qué? Porque su sentido va hacia el lado derecho de X. Y las que van al lado negativo izquierdo son dos. En este caso son la componente de la fuerza 1 en X y la componente de la fuerza 6 en X. Los pongo negativos porque van en sentido contrario. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Son las que tenemos. 3 hacia el lado positivo, mira, aquí está 1, 2 y 3. Y 2 hacia el lado negativo, estas dos componentes. Muy bien, chicos. Pero recuerda que las componentes de utilizan esta fórmula, las componentes de X utilizan esta fórmula. Es decir,
aquí sería la fuerza F3 por el coseno, que es F3, que si te das cuenta es este F3, y el ángulo que está aquí es de la fuerza F3. Ah, perdón, pero creo que no puse la fuerza de F3, ¿no? De F3 vale 2.5, mira. F3 vale 2.5 newton. Entonces, F3 por el coseno, mira, de 50 grados. Con esto obtengo la componente de la fuerza 3. F3 por el coseno de 50 grados. Y F4, como está sobre el eje X, pues vale lo mismo. F4. Porque el coseno de 0 me da 1. Por eso decimos que vale lo mismo. Porque está sobre el eje X. Y acá F5 sería F5 por el coseno. Y si checamos F5, aquí me da 30 grados. Ok, puedo usar 30 grados. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Ay, ahora no me deja mover. Bueno, entonces, y luego tengo menos F1 X. F1 tengo aquí, que sería la fuerza F1 por el coseno. Y me fijo que el coseno está aquí a 45. 45 grados, que viene siendo esto. Y finalmente, la fuerza 6, que sería menos la fuerza 6 por el coseno de 20 grados. Ahí está mi sistema. Haciendo la suma en X. Entonces, haciendo la suma en X sería esto igual a F3, que sé que vale 2.5 por el coseno de 50 grados, más F4, que vale 4 newton. Voy a poner puro 4. Al final le pongo los newton. Más F5, que vale 3 newton por el coseno de 30 grados, menos F1, que vale 3 newton por el coseno de 45 grados, menos F6, que vale 2 newton por el coseno de 20 grados. Esto me va a dar la sumatoria de fuerzas en X. Muchachos, entonces vamos bien, vamos bien. Entonces al calcular esto, la calculadora, deja buscar mi calculadora. La tengo aquí, la tengo aquí entre papeles. Aquí ya la tengo, mira. Entonces multiplicar 2.5 por el coseno de 50 grados, obtengo 1.60. Más 4, más aquí 3 por el coseno de 30 grados, obtengo 2.59. Menos 3 por el coseno de 45, obtengo 2.12. Y acá menos 2 por el coseno de 20 grados, obtengo igual a 1.87. Entonces, esta sumatoria de fuerzas en X sería igual 1.6 más 4 más 2.59 menos 2.12 menos 1.87 y obtengo un 4.2 newton.
Esto es lo que me da la sumatoria de fuerzas en X. Fíjate. Y hago lo mismo, pero ahora con la sumatoria de fuerzas en Y, que también me tiene que dar igual a 0, porque esto está en equilibrio. ¿Sí se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Mira, bueno, ahora bien, ahora aquí, ¿cómo saco la sumatoria de fuerzas en Y? Mira, podemos empezar. Primero, tengo 3 positivas, mira, aquí se pueden ver. Estas 3 son positivas. ¿Quién está? Está la componente de la fuerza 1 en Y. Está la propia fuerza 2, que están completamente en el eje. Y como está en el eje, pues vale lo mismo, ¿verdad? Y tengo la componente de la fuerza 3 en Y, positivas. Acuérdate que hacia arriba es positivo en el eje Y y hacia abajo es negativo. Y observo que hay 2 negativas aquí en el sistema en Y. ¿Quiénes son negativas? Bueno, porque estoy viendo menos la fuerza 6 en Y y la fuerza 5 en Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo obtengo esto? Bueno, la sumatoria de las fuerzas en Y utilizan aquí la fuerza 1 por el seno del ángulo. En este caso, sería, como es esta componente, y este es el ángulo de la fuerza 1, entonces aquí sería 45 grados. La fuerza 2, pues está en el eje Y, vale lo mismo, 3.5 newton. Oye, ya lo estoy sustituyendo, me estoy yendo directo. ¿Está bien? Bueno, sí, yo creo que sí está bien, ¿no? Bueno, no, vamos a poner mejor como es. Yo sé que me lo estoy detallando mucho, pero a lo mejor funciona, ¿no? Es la fuerza o la fuerza 2, y luego tengo más la fuerza 3, que en este caso la fuerza 3 sería fuerza 3 por el seno. Perdón, es que no rayaba. Por el seno, ¿verdad? De la fuerza 3, déjame ver dónde está fuerza 3, 50 grados. Menos la fuerza 6, que son 2 newton, mira, por el seno de 20 grados. Y finalmente, me deja mover. Es que como que tengo una persona de Microsoft metida aquí, no sé. Siempre sospecho eso. Que cuando no me deja mover, tengo una persona de Microsoft. Porque luego el cursor se me mueve sin yo pedirlo. Dejen, dejen poner el antivirus. Porque cuando pongo el antivirus, desaparecen esos problemas. Muy bien, bueno. Entonces, sí, seguimos. Sí, seguimos. Entonces, tengo la fuerza 5. Esta, que es negativa. Menos la fuerza 5 por el seno, y la fuerza 5 tiene 30 grados. Bien, sí, sigo aquí. Lo estoy explicando muy detalladamente, bueno, pero porque pienso que me entienden mejor así, ¿verdad? Bueno, fuerza 1, bueno, sabemos que vale 3 newton, por el seno de 45 grados, más la fuerza 2, que sabemos que vale 3.5 newton, más la fuerza 3, que vale 2.5 newton, por el seno de 50 grados. Bueno, deja quitarle los newton mejor. Menos la fuerza 6, que vale 2 newton, por el seno de 20 grados,
menos la fuerza 5, que vale 3 newton, por el seno de 30 grados. Ok, entonces todo esto me va a ayudar. 3 por el seno de 3 por el seno de 45. Tengo aquí 2.12 newton más 3.5 más aquí 2.5 por el seno de 50 grados, 1.91 menos 2 por el seno de 20 grados. Aquí tengo 0.68. Y finalmente 3 por el seno de 30 grados, 1.5. Hago mi sumatoria de fuerzas en Y. Ahora no quiere. Bueno, quería subir un poquito, pero bueno, no me dejó. Bueno, 2.12 más 3.5 más 1.91 menos 0.68 menos 1.5 y obtengo 5.35. Ahí tengo las componentes de este sistema de fuerzas. El procedimiento es bastante largo, ¿verdad? Pero bueno. Pero vamos bien, ¿verdad? ¿Cómo obtuvimos la sumatoria de este sistema de fuerzas? ¿Listos, listos? Muy bien. Entonces sería aquí. Voy a sacar aquí con esta fuerza resultante. Mira, ya voy a poner la fuerza resultante es igual. Ay, bueno, ¿qué pasó aquí? Me moví sin querer. Entonces, la fuerza resultante es igual a la raíz. Voy a poner la sumatoria de fuerzas en X, que aquí lo tengo, que es 4.2 al cuadrado más 5.35 al cuadrado. Ok, entonces esto me va a dar, y pongo raíz de 4.2 al cuadrado más 5.35 al cuadrado. Voy a tener una resultante de 6.80 newton. Esa es la fuerza resultante de ese sistema. Y el ángulo, bueno, sabemos que sería igual a la tangente del ángulo, que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Se dan cuenta que viene siendo esto 5.35. Entre la sumatoria de fuerzas en X, que viene siendo el 4.2. Ok, entonces al dividir esto, tangente del ángulo, y por fortuna ambos salieron positivos, entonces quiere decir que están en el mismo eje, 5.35 entre 4.2, obtengo 1.27. Y para despejar la tangente, esto no lo paso dividiendo, sino lo contrario de la tangente es el arco tangente. La tangente inversa de 1.27. Esto es igual a 51.86 grados. Esa es la dirección o grados con respecto a la horizontal. Y hemos terminado el problema. Bastante largo, ¿verdad? Pero bueno, quise detallarlo lo mejor posible.
Ahí está. Vamos con otro. Vamos con otro problema. Yo sé que no vamos a alcanzar a hacerlo, pero me gustaría que usted lo hiciera. ¿Listo, listo? Sí, profe, ya. Sí, entendí. Pero sí lo entendieron. Sí, yo ¿Sí? sí. Perfecto. Y los demás también. Creo que este tipo de problemas eran los que nos hacía falta ver. Miren, el siguiente problema, bueno, que ya no vamos a alcanzar a hacerlo, pero quiero que ustedes lo hagan. Es posible. Y que subas el resultado. De comentar aquí la... Ay, no me deja. Bueno, aquí. Vamos a dejar anotarlo. El problema dice lo siguiente. Dice aquí. La fuerza, dice aquí, fuerza F de 450 libras actúa sobre la estructura y luego dice, disponga esta fuerza en componentes, dice aquí, disponga, voy a decir descomponga, ¿no? Pero bueno, disponga esta fuerza en componentes que actúa a lo largo de los elementos dice aquí A, B y A, C. Además, dice aquí, coma, determine, además determine la magnitud de cada componente.
Y bueno, el sistema está así. Está una pared. Está una especie de estructura. ¿Ok? Y bueno, marcando un eje imaginario, por decirlo así, es de aquí para acá. Hay una estructura también. Y luego hay otra estructura. Está hacia aquí en el piso. Ajá, y la estructura también va así. Se une con esta pieza. Son dos estructuras. Y luego cae una fuerza. ¿Está? Y aquí el ángulo es un ángulo de 45 grados. Y luego me describen un ángulo, proyectando esto hacia acá, de 30 grados. Y en este punto le ponen el punto A, punto C y punto B. Así está el sistema. Pero ya se nos fue el tiempo, pero me, me gustaría que lo hicieran. No sé si lo pueden hacer para mañana, para cuando venga yo a explicarlo, ustedes ya más o menos ya lo tengan planteado. Sí, profe, aquí. Ya, perfecto. Si podemos dejar de compartir, chicos. Ya se nos fue el tiempo bien rápido. Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Ah, ok, muy bien, listo, listo. Ustedes me dicen cuándo puedo dejar de compartir. Y quiero yo venir mañana y empezar a explicar el problema, pero ustedes ya lo tengan ya planteado, resuelto. No sé, no importa que esté mal, no importa que esté, o si está bien es fabuloso, pero para que se les haga mucho más fácil todavía. Bien, ustedes me dicen cuándo pueda dejar de compartir. Sí, profe, está bien.